Hola chicos, yo soy Caro. Este video es un poco diferente a lo que encuentran en mi canal normalmente, tutoriales, vlogs, etc. La razón por la que quise sentarme a contarles esta historia es porque recibí muchísimas preguntas cuando estaba haciendo mi Q&A en Instagram hace unos meses, entonces pensé sentarme, contarles esta historia. La voy a estructurar de manera cronológica, entonces les voy a contar paso a paso cómo ha sido todo el proceso. Les voy a contar al final, voy a responder las preguntas que me hicieron en Instagram, incluidas las visas, historias locas y bueno, todo eso. Presiento que va a ser más estilo podcast, entonces les recomiendo que se traigan algo de tomar, que se sienten y espero que si tienen alguna pregunta o cualquier cosa pues me la dejan en los comentarios o en Instagram y bueno, aquí va. Quiero darles un poquito de contexto acerca del punto de partida en el que me encontraba antes de aplicar a las universidades y de cómo ha sido un poquito mi proceso educativo para poder llegar al punto en el que me aceptaron a una universidad en Estados Unidos, en el que pude pasar los exámenes en inglés y todo esto. Estuve en 3 colegios diferentes, pero uno realmente hizo la diferencia en el proceso de aplicación a las universidades y en todas las herramientas que pude llevarme al resto de mi vida académica. Estudié en un colegio bilingüe por 2 años, en tercero y en cuarto de primaria. Esto es cuando estaba pequeña, tendría, no sé, 8 y 9 años tal vez. Y este colegio se llama CBI, Colegio Bilingüe Integral. Muy buen colegio. Después me pasé a otro colegio que realmente no tenía nada de especial, no sobresalía en nada en ningún área académica y el inglés era terrible. Entonces todas las herramientas que yo me llevé de lenguaje y de estrategias de estudio, bueno, absolutamente todo lo marcó este colegio. En el 2008, noviembre de 2008, me gradué de 16 años del colegio y de ahí pasé el siguiente año y medio estudiando inglés de forma particular y estudiando para pasar los exámenes requeridos a las diferentes universidades. Está el SAT, que es los exámenes oficiales para ingresar a las universidades en Estados Unidos. Más o menos 2 años antes de graduarme, cuando estaba en 10º o en 9º o algo así, comencé a jugar tenis de hobby, no Sharapova o Serena Williams pues, pero era un deporte que me gustaba y en ese contexto comencé a conocer personas que sí lo hacían de forma profesional o que aspiraban a hacerlo de forma profesional jugando para universidades en otros países, específicamente para Estados Unidos. De esta manera fue que conocí una beca en Estados Unidos que no era deportiva, era una beca para personas latinoamericanas y del Caribe. Se llama Latin American Caribbean Scholarship. Esa era la beca a la que comencé a aplicar mientras comencé a estudiar inglés y comencé a prepararme para los exámenes de ingreso a la universidad en Estados Unidos. Entonces, al graduarme en 2008, comencé a prepararme para estos exámenes por 1 año y medio. Mi estrategia para estos exámenes era estudiar inglés de supervivencia. O sea, más que estudiar la gramática, más que estudiar cómo se escribe pollito chicken, gallina hen, o sea, que eso es lo que me enseñaron en el segundo colegio donde me gradué, que era muy básico. Lo que yo tuve que estudiar era muchísimo más puntual, tenía que leer textos que de los exámenes de práctica, porque todos esos exámenes, si ustedes se están preparando, los pueden encontrar miles de exámenes de práctica por internet y esa fue la forma en la que yo comencé a estudiar inglés, tanto para el SAT como el TOEFL, que es el examen de inglés. A los 8 o 10 meses más o menos de haber comenzado a estudiar inglés de forma privada, esto lo hacía con un tutor, no lo hacía con una academia, comencé a prepararme ya para aplicar el examen y apliqué a este examen. Esa fue mi primera aventura porque decidí tomarlo en Medellín y decidí viajar sola. Primer error en una serie de errores, no mentiras. Esa experiencia me preparó muchísimo, pero me enfermé como nunca en la vida me había enfermado. Horrible. Entonces me enfermé la noche anterior al examen, pasé una noche horrible y mi papá, pobrecito, muriéndose aquí en Bogotá porque yo estaba súper enferma. Y bueno, claro, al día siguiente me levanté a las 6 de la mañana a presentar este examen y no pasé. Creo en ese me faltaron como unos 15 puntos o algo así para pasarlo, o sea, fue harto, no quedé raspando, me faltó un montón. Seguí estudiando, 4 meses después lo volví a presentar y presenté el SAT y pasé los dos. Tenía el puntaje suficiente para aplicar a la universidad que quería, tanto el puntaje del TOEFL como el puntaje del SAT. Ahora, cuando yo les digo que pasé el examen de inglés, lo pasé muy raspadito. Yo no hablaba muy bien inglés y quiero mostrarles un clip de eso. A ver si la puedo coger hablando en inglés para que todo el mundo la escuche.
No, that's fine. I always plan like this. Because I called and they told me that que no me habían dado. That they haven't given you anything. Entonces, then I gotta put just the address of The the number university. too. You had to add the number. Como se pudieron dar cuenta, mi inglés no era perfecto, de hecho era como un B2 básico intermedio, creería yo. Entonces comencé el proceso de aplicación y comencé a aplicar también a la beca. Para las becas que son directamente con la universidad, tienen que primero aceptarte para que tú después puedas aplicar a la beca. Esto ya se los voy a contar un poquito más adelante cuando responda a las preguntas que me hicieron en Instagram, porque esta fue una de ellas. Entonces hice el proceso de aplicación, que es muy sencillo realmente, solamente es tener la información, pero todo está en la página web. Eso es algo que quiero resaltar, porque sé que hay muchas instituciones privadas, no educativas, sino empresas, que ayudan a estudiantes a irse a otros países, muchas que sí tienen la buena voluntad de los estudiantes. Y estas las hacen gratuitamente, y cuando digo gratuitamente es entre comillas, porque las universidades les dan comisión, pero tú no pagas nada como estudiante, lo cual me parece súper bien. Hay otras en las que sí tienes que pagar y que realmente la información que te dan no varía. Entonces, si tienes la oportunidad de encontrar una de estas organizaciones que te podría ayudar de forma gratuita, yo lo recomiendo. Ahora, no tengo el nombre de una específica, y qué pena si se escucha que están cortando el pasto aquí al frente. Tuve que esperar unos 2 meses más para que me dieran una respuesta y me aceptaron a la universidad, lo cual fue súper emocionante, tanto para mí como para mi familia. Sé que para ellos eran sentimientos encontrados, porque ahorita que lo miro con otra perspectiva, era muy joven. O sea, tener 18 años recién cumplidos, porque me fui con... Todo este proceso lo hice siendo menor de edad, y cuando recién cumplí los 18 años, ahí fue cuando me fui para Estados Unidos. O sea, como que así se dio la línea de tiempo para haberme ido. Y después, cuando me enviaron la carta de que me habían dado la beca, también, bueno, eso fue aún mejor, porque no hubiese podido tener la oportunidad de estudiar, o sea, no hubiese podido costear la universidad si no me hubiesen dado esa beca. Lo que hacía esa beca era que me permitía pagar la universidad como si fuese una persona residente, no como estudiante internacional, porque normalmente la universidad cobra muchísimo más. Cuando digo muchísimo más, es la beca cubría como unos 10,000 o 15,000 dólares al semestre, algo así. Entonces terminas pagando como residente, que es lo mismo que costaba una universidad privada acá en Colombia. Me estrellé contra la realidad cuando llegué al aeropuerto de Pensacola, que es la ciudad en donde estaba esta universidad, la Universidad del Este de la Florida, University of West Florida. Esa fue la primera universidad a la que llegué en Estados Unidos. Pensacola es una ciudad súper al norte de Florida, entonces a pesar de que está en Florida, no hay tantos latinos como, no sé, Miami o Orlando. Entonces eso fue un choque bastante grande, pero agradezco que esa haya sido la primera ciudad a la que llegué, porque eso me permitió mejorar mi inglés muchísimo más rápido de lo que, digamos, personas que conocí que ya llevan años en Estados Unidos, pero que han vivido en Miami por mucho tiempo, o en Orlando, o en alguna de estas ciudades donde hay muchos latinos, no han mejorado. O sea, ellos hablan inglés muy limitado. Entonces, cuando llegué al aeropuerto de Pensacola, el oficial de inmigración me dijo, y recuerdo que me bloqueé. O sea, no supe qué era derecha, qué era izquierda, no supe absolutamente nada, no tenía ni idea de qué me estaba hablando este señor. Y como que... Passport. Y yo, pasaporte, no sé qué. Cuando yo llegué, me preguntaron qué venía a hacer en Estados Unidos, y yo, estudiar negocios. Esos años, desde el 2010 y 2014 más o menos, fueron años en los que me seleccionaban aleatoriamente mucho. Asumo yo que porque era una mujer viajando sola, por mi edad, por mi nacionalidad, me seleccionaban aleatoriamente todo el tiempo en los aeropuertos. Entonces me requisaban, me abrían las maletas, me hacían cuestionarios, bueno, un montón de cosas. Eso es como un punto aparte, pero si de pronto es tu experiencia, no estás sola si eres una mujer también viajando sola que ha tenido esta situación. Entonces, bueno, revisó mi visa, me dejaron entrar y llegué en mi primer día a un hotel, mientras me daban la llave del dormitorio de mi universidad, que me la entregaban, si no estoy mal, al día siguiente. Llegué a la universidad. El primer lugar en el que comí, recuerdo, fue Waffle House.
que después me enteré que eso era donde por lo menos en esa ciudad comían mis amigos cuando llegaban borrachos de fiestas. Esa fue mi primera experiencia y recuerdo que tuve que ir como al proceso de inscripción donde me entregaban las llaves de la habitación, me daban como un pamphlet con cosas de orientación, me entregaron mi casillero porque yo estaba viviendo dentro de los dorms de la universidad. Siento que todo el proceso como lo hice, para mí fue el orden correcto, porque yo llegué y yo no conocía a nadie, yo no tenía familia en esa ciudad. Yo sé que para muchas personas de pronto llegar donde un familiar es la forma más fácil, pero pues yo llegué sola, entonces para mí llegar a los dorms de la universidad fue una excelente opción. Aquí pueden ver un tour chiquitico de lo que era el dorm de la universidad. Estos son los dormitorios. Well, it's either, it's either going to go here or they're going to see what it looks like right there, I guess, first. At least that'll give you some. Ya vamos a ir a coger las maletas, que no sé cómo van a subir. Ah, aquí están la secadora y lavadora. Ay, me da cosa que no compramos comida, ¿no? Ahora, mi roommate, la persona con quien yo compartía literal la habitación, era el espacio de la habitación, no teníamos un apartamento, era la habitación. Una americana muy dulce, o sea, más americana imposible, súper gringa. Y bueno, que no se arme un debate en los comentarios porque estoy utilizando la palabra americana, norteamericana, estadounidense. Súper linda, súper amable. A mí me da pesar con ella que yo haya sido su primera roommate, porque yo no hablaba bien inglés. No era solo el inglés, era el choque cultural, porque recuerdo, yo llegué primero a abrir la habitación y estaba como que poniendo mis coroticos ahí en la habitación, acomodándome, y subió las escaleras, y eran unas escaleras así chiquiticas y empinadas. Iba subiendo las escaleras, pobrecita, y yo me le lancé a abrazarla. Ay, pobrecita. Me la lancé a abrazarla y ella dio un paso atrás y casi se va por las escaleras. Y yo, oh man, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Sí, yo solamente estoy tratando de saludarla. Entonces recuerdo que eso fue chistoso. Hubo muchas cositas así de choque cultural que me sucedieron bastante a lo largo de todo. O sea, incluso hasta el día de hoy estoy segura que si voy no sé, a Europa, a cualquier otro país, va a haber algo así de choque cultural. Ahora, estando en la universidad, yo tomaba 12 créditos, que son 4 clases. Sí, esa fue como mi experiencia en el ámbito académico. Hay muchísimas oportunidades de hablar con los profesores. Tienen office hours a diestra y siniestra, entonces tú puedes ir a hablar con ellos directamente en sus oficinas. Hay counseling center, entonces si tienes algún problema de salud mental o estás teniendo dificultades, puedes ir al counseling center y es gratuito. Bueno, gratuito, incluido en tu matrícula. Una cosa que olvidé mencionar es que para poder ser estudiante en Estados Unidos tú tienes que pagar un seguro médico, y yo recuerdo que eso era lo más costoso. Entonces hay que tener eso en cuenta cuando estás pensando irte a una universidad en Estados Unidos. Ahora, como yo vivía dentro de la universidad, literal en medio de la universidad, en el campus, yo tenía acceso a la cafetería de la universidad. No, por vivir dentro de la universidad me tocaba comprar comidas en la universidad, o sea, una tarjeta, tocaba ponerle plata y pagar un meal plan de la universidad. Ahora, como yo era estudiante internacional, solamente podía trabajar dentro de la universidad 20 horas, y cuando digo dentro de la universidad es en el campus, o sea, puedes trabajar en la biblioteca ordenando libros, puedes trabajar como tutor, y a mí siempre me ha gustado el deporte, entonces me metí a ser instructora de Zumba, y fui orgullosamente la primera instructora de Zumba de la universidad de University of West Florida, y eso es algo que llevaré siempre en mi corazón, y fue una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, siento que ser instructora de gimnasio cambió por completo quién era yo. O sea, me hizo crecer muchísimo, me hizo salir de mi zona de confort, porque tenía que dar clase de 50 personas bailando. O sea, siempre me ha gustado bailar, pero yo no soy Shakira, pero era algo que me gustaba. Y siento que esa ha sido como la base de todas las decisiones que tomo en mi vida. Como es algo que me gusta, no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero igual lo intento. Y eso pasó con Zumba, y eventualmente mejoré.
porque daba dos, a veces 3 clases a la semana. Entonces ese fue mi primer trabajo y me ayudó pues me ayudó a suplementar algunos gastos que tenía en la universidad, y me pareció es más que nada fue la experiencia. Eso es algo que llevaré conmigo siempre. También eventualmente me convertí en supervisora del gimnasio, entonces trabajaba en la recepción y eso era súper chévere también porque tenía contacto con muchas personas. Yo soy una persona bastante introvertida. En ese momento no era solamente introvertida, sino que era súper tímida. O sea, yo me ponía roja hablando por teléfono, era una cosa loquísima. Y tener esos 2 trabajos que eran tan divertidos, o sea, trabajar en el gimnasio era uno de los mejores trabajos que había en la universidad y yo tuve la fortuna de hacerlo. Me ayudó muchísimo a crecer. Después de mi primer año en la universidad, me mudé de las residencias de la universidad a unos apartamentos que quedaban fuera de la universidad, pero súper cerca, y donde vivían familias y eso también, pero era principalmente para estudiantes. El lugar tenía piscina, mi universidad tenía una piscina también, el gimnasio era súper chévere, bueno, unas instalaciones muy bonitas, y viví con 2 argentinas y una argentina japonesa que amé. Esa fue una experiencia espectacular. De hecho, hasta el día de hoy una de ellas sigue siendo una de mis mejores amigas y la amo y está loca y la adoro. Yo era muy niña también, era muy niña. Yo en ese momento tendría 19 años, ellas tendrían 25 creo, como que yo era la menor. Siempre me ha pasado que soy como la menor en el grupo de lo que sea que hago. Creo que eso es lo que más me gustó. Vivíamos en un edificio solo de estudiantes y pasaba que 3 de esos apartamentos vivían personas latinas. Estas amigas con las que yo vivía estaban en el equipo de golf, entonces tenían un grupo ya y yo pues tuve la oportunidad de conocer personas a través de ellos. Recuerdo que en el apartamento de abajo vivían 4 chicos del equipo de tenis. Bueno, era súper chévere. No sé, ellos subían y se quedaban en el apartamento hablando hasta tarde, o nosotros íbamos ellos se la pasaban haciendo fiestas todo el tiempo y nosotros íbamos bueno, yo no tanto porque yo siempre he sido como medio abuela, y de hecho hasta el día de hoy ellos me dicen que yo soy abuela. Yo era la menor, pero era la abuela del grupo. A mí casi no me gusta tomar alcohol, me gusta bailar, pero no soy como de quedarme hasta muy tarde. Entonces sí, fue un proceso muy muy chévere, y esa independencia de vivir sola por primera vez, de tener que hacer cosas comunes, no sé, de tener que ir a hacer mercado para mí sola, de planear las comidas, de cocinar todos los días, de tener que limpiar entre todos el apartamento, de, bueno, todo lo que implica vivir solo. Ahora, mi segundo año decidí transferirme a otra universidad. Quería probar en una ciudad un poco más grande, quería ver qué más había, porque sentía que de pronto Pensacola no era el mejor espacio también para mí, y me transferí a la Universidad del Sur de la Florida. Si ustedes me preguntan qué universidad ir, vayan a Tampa, la Universidad del Sur de la Florida, la amé. Entonces el proceso fue como empezar de ceros. Bueno, ni tan empezar de ceros. Yo ya había en Estados Unidos, los 2 primeros años de universidad son cursos generales. Entonces tienes que ver como College Algebra, vi música. Me acuerdo que vi una clase que se llamaba Music in Films y estudiábamos cómo ponían la música en Buscando a Nemo, cómo ponían la música en Guerra de las Galaxias, ¿se llama eso? No, el caso. En Star Wars, películas de miedo, bueno, un montón de cosas muy interesantes, y son cursos generales. Vi física, vi escritura, me acuerdo que vi periodismo en esos 2 primeros años, a pesar de que mi carrera era negocios. Y en ese periodo, entre transferirme de Pensacola a Tampa, porque la Universidad del Sur de la Florida está en Tampa, estuve 2 meses y medio en un campamento de verano en Pensilvania. Era instructora de Zumba, entonces así tal cual Juego de Gemelas, donde Lindsay Lohan está en un campamento de verano, era exactamente igual. Era súper chévere. Si tú eres una persona que hace deporte, hay muchas opciones en el extranjero. O sea, esa del campamento de verano me pareció súper chévere porque había esgrima, había equitación, natación, podías ser lifeguard, podías ser solo counselor. O sea, si eres una persona que no está haciendo ningún deporte y quiere trabajar en este campamento, pues solamente cuidar niños, ¿no? Ahora, yo no soy muy fan de los niños, pero lo descubrí en estos trabajos. O sea, no me pueden juzgar desde ya porque antes de hacerlo no sabía que realmente me molestaban tanto. Tengo historias lindas del campamento de verano que quería contarles ahorita. Si quieren historias del campamento de verano y de todo el proceso, pues me cuentan. Ahora, llegué a la Universidad del Sur de la Florida en mayo de 2012, en agosto de 2012, después de haber terminado el campamento de verano, y eso era otro mundo.
Amé Tampa. O sea, Tampa era otra cosa. Tampa era espectacular. La universidad era gigante. Es que les voy a poner fotos aquí para que la vean. Era espectacular. El gimnasio era el triple de lo que era Pensacola. Había muchísimos más latinos también, pero para ese momento yo ya hablaba bastante bien inglés después de los 2 años que pasé en Pensacola, y la universidad me encantó. No, esa universidad era espectacular. Las clases, todo. Ahí de verdad que tuve esa es una de las mejores experiencias de mi vida. Haberme cambiado de Pensacola a Tampa. El orden fue correcto. O sea, yo digo, haber llegado a Pensacola estuvo súper bien, haber pasado los 2 años ahí estuvo súper bien, pero haberme pasado a USF fue lo mejor que pude haber hecho. Había muchísimo más espíritu de pertenencia a la universidad. La gente que conocí, ahí conocí a mi gente, ahí es donde me sentía en casa. Conocí a mis mejores amigas que hasta el día de hoy hablamos todo el tiempo. Yo cada vez que hago mis viajes, primero hago una parada en Tampa para visitarlas. Y lo chévere de estar en el exterior, siento que uno comienza a hacer familia. O sea, los amigos no son como tan, no sé cómo explicarlo. Como estamos todos solos, las relaciones se fortalecen a un nivel que de verdad no he podido experimentar con personas de pronto cuando estaba acá en Colombia. Ahí continué siendo instructora de Zumba. También pasé a ser primero la persona de la recepción. O sea, pasé a que la gente entraba, pero era el mejor trabajo del mundo. O sea, era muy divertido porque todas las personas iban al gimnasio, entonces tenía la oportunidad de conocer gente. Y me promovieron a ser supervisora. Mi último semestre fui supervisora del gimnasio. Ahí daba también 2 o 3 clases a la semana y trabajaba el tope, las 20 horas. Me gradué en 2014. Aquí en USF también tenía beca. Cuando me transferí, tuve que hacer el mismo proceso, como si comenzara de cero. Tuve que pasar mis notas, tuve que hacer todo el proceso de transferirme y aplicar nuevamente a la beca. USF también tenía, no sé si todavía tiene, la Latin American Caribbean Scholarship, entonces pagaba como residente de Florida en vez de pagar como estudiante internacional. Ahora, llegamos a 2014, después de haber pasado 2 años en USF, en Tampa. Cuando tú eres estudiante internacional y te gradúas de una universidad en Estados Unidos, puedes conseguir algo que se llama OPT, Optional Practical Training, en el que te dan un permiso de trabajo por 1 año. Eso cuesta como $300, algo así al final o costó en 2014 como $300, y tienes la oportunidad de trabajar fuera de la universidad en cualquier cosa que se relacione con tu carrera a tiempo completo. Ese ha sido el camino de muchos estudiantes internacionales para conseguir su residencia, su ciudadanía. Yo me gradué en mayo de 2014. Cuando me gradué, me quedé sin casa, me quedé sin trabajo porque ya no podía trabajar en la universidad. Ahí es cuando les digo que tener amigos de este nivel que se convierten en tu familia es como algo que no había experimentado antes. Y cuando me quedé sin casa, mis amigas me abrieron las puertas, obviamente. Tuve la fortuna de tener mucho apoyo en ese momento, pero fue un periodo de mucha incertidumbre. Fue muy difícil, recuerdo, en mi salud mental. Algo muy personal es que a lo largo desde el 2011, mitad de 2011 creo, como 2011-2012, hasta el 2015 o 16 más o menos, yo tuve problemas con un desorden alimenticio. Entonces estaba teniendo como dificultades de salud mental con eso, y con la transición de haberme graduado y de haber terminado la universidad, haberme quedado sin trabajo, haberme quedado sin casa, no tenía dinero. Entonces ahí es donde estaba evaluando mis opciones y no he encontrado trabajo en Estados Unidos. Y yo sentía que yo me aferraba a la Estatua de la Libertad. O sea, para mí irme de Estados Unidos era una situación que ahorita no la veo de esa manera, pero salir de Estados Unidos y no poder quedarme significaba fracasar. Entonces comencé a buscar opciones, y ahí es cuando me topé con la beca, o las becas, plural, del ICETEX en Colombia. Y cuando digo beca, es beca. Era dinero, eran convenios que las universidades tenían con el ICETEX o tienen con el ICETEX, y el dinero te lo dan y tú no tienes que pagar nada. Quiero hacer esa aclaración porque puse un TikTok que se hizo viral y un Reel en Instagram que se hizo viral, hablando de mi experiencia, hablando de cuánto me habían dado, y los primeros comentarios eran: el ICETEX es un robadero, el ICETEX no te metas ahí porque te cobran un montón de dinero. Yo no tengo esa experiencia, yo no tuve que pagar nada de vuelta. Entonces el
ICETEX a mí me funcionó muy bien. Yo saqué una beca del 55% para ir a estudiar un máster en negocios internacionales en Londres, en la Universidad de Ulster. Y esta experiencia en Londres fue bastante interesante. Yo viví 4 años en Estados Unidos, entonces tenía un montón de coroto, tenía un montón de cosas. Me tuve que deshacer de todo y terminé viajando con 2 maletas y media, algo así. Llegué a Londres en septiembre de 2014. Tuve como todo el periodo de gracia y todo el periodo de desempleo del OPT. O sea, el OPT, lo que pagué, me permitió quedarme 6 meses extra en Estados Unidos sin infringir mi visa, porque mi visa se había vencido en mayo de 2014. Las primeras semanas fueron interesantes porque está como ese periodo de luna de miel, pero yo me aferraba a la Estatua de la Libertad. O sea, para mí dejar Estados Unidos fue muy difícil. Fue muy, muy difícil. Es algo que no siento hasta el día de hoy. Siento que ya superé ese luto de haber dejado Estados Unidos. Si se me presenta la oportunidad de volver a vivir allá, súper bien. Si no, estoy como libre de esa sensación de que o solo allá puedo ser exitosa o no lo soy y estoy fracasada. Sé que hay muchas oportunidades en muchos países. Entonces llegué a Londres, y cuando llegué a Londres el choque cultural fue grande porque Florida la gente es súper educada. No estoy diciendo que en Londres no lo sean, pero al extremo en Florida son educados. Como que tú estás en una luz roja y nadie te pita. Y eso no pasa, creo que en otro país o en otra ciudad, o no sé, me falta recorrer mucho mundo, pero nadie te pita en el semáforo y es como que tú te das cuenta y dices, oh my god, I'm so sorry, y la persona de atrás, oh, it's fine girl, don't worry, no sé qué. Y en cambio en Londres, recuerdo la primera vez que fui a coger el tube, el metro de Londres, estoy parada esperando como detrás de la línea amarilla, porque fun fact, a mí los trenes me dan miedo, como que perder, creo que el miedo es a perder algún miembro, como el brazo, la mano, los dedos. Bueno, anyway, estaba esperando el tren como un poquito atrás, se abren las puertas y yo voy a dar un paso y un chorrero de gente se mete adelante mío y no están esperando a que, pues yo pensé que estábamos haciendo fila, muchachos, ¿no? Pensé que era por orden, pero no, se metió todo el mundo y yo quedé como, what? Y dije, oh, it's fine, no. Pero Londres fue un choque cultural muy grande. Uno, mi universidad era una casa chiquitica. Me da como cosa decir esto, pero hay muchos lugares, incluido el metro de Londres, que huelen feo. Siento que el choque cultural del aseo, del desodorante, de bañarse todos los días, siento que eso no es sentido común. A veces el sentido común no es tan común, y pasaba también en la universidad. Entonces el choque cultural fue muy, muy bravo. No solo eso, sino que la falta de luz me hizo muy mal. O sea, bueno, y les estaba diciendo que en ese periodo también estaba teniendo dificultades con el desorden alimenticio. Entonces, creo que la falta de vitamina D hace que sientas como depresión, y creo que en ese momento experimenté eso. Llegué a vivir en un apartamento con 9 personas y mi habitación era así. Era más pequeña que la habitación en Pensacola. Vivían en zona 3. Londres se divide por zonas, entre más cerca al Palacio de Buckingham, al centro, al Big Ben, a todo esto que es central, más costoso. Entonces vivía zona 1, zona 2, zona 3. Yo vivía en zona 3, algo que me dio muchísima libertad, y yo planeaba comprarlo apenas llegué, pero escuché historias de terror. Fue la bicicleta. Y al inicio quería comprar una bicicleta, pero muchas personas me dijeron que me iba a morir, que eso era muy peligroso, que todo el tiempo estrellaban ciclistas, y yo, pues madre, no, pues eso es imposible, no lo voy a hacer. Entonces decidí no comprarla, y mi papá fue a visitarme en algún punto, no recuerdo cuándo, fue a visitarme y nos subimos a unas bicicletas que son públicas de Londres, como que tú las rentas por 24 horas y cada 30 minutos tienes que cambiarte en diferentes estaciones. Y con mi papá rentamos esas bicicletas, me di cuenta que me encantaban montar bicicleta, y ahí compré una bicicleta y mi vida cambió, porque no tenía que gastar tanto dinero. El hecho de estar haciendo deporte ya de por sí mejora tu estado anímico. Entonces, bueno, fueron muchísimas cosas positivas que, si ustedes están pensando en mudarse a Londres y saben montar bicicleta, les recomendaría comprarse una bicicleta para tener más libertad. Durante toda mi estadía en Londres, yo trabajé. Yo llegué en septiembre y más o menos en octubre conseguí trabajo. A diferencia de Estados Unidos, tú puedes trabajar fuera de la universidad las mismas 20 horas, pero en cualquier lado. No tiene que ser dentro del campus de la universidad. Hice todo el papeleo. Les recomiendo hacer el papeleo inmediatamente. Tan pronto llegan, saquen su National ID Number, creo que se llama, una tarjeta para poder trabajar. Lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos ustedes pueden sacar un Social Security, y con eso... Cuando estaba en Londres, a finales de 2015, cuando comienzo a preguntarme
si hay alguna posibilidad de yo poder viajar. Ahí es donde conocí a algunos bloggers, no como tal youtubers, sino personas que tenían blogs de viaje, y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces comencé a explorar el mundo del trabajo por internet de esa manera. Entonces creé un blog de viaje, no duró mucho tiempo, pero igual me enseñó muchísimo, me enseñó mucho acerca de WordPress, que es una habilidad muy importante si te estás preguntando qué puedes hacer por internet y estás apenas comenzando. Eso es algo chévere para aprender porque lo puedes aplicar en muchísimas cosas, en community management, administrative assistant, en programación, en escritura, bueno, muchas cosas. Y una de las razones principales era que vivir en Londres es costosísimo. Si alguien sabe una cosa de Londres es esa, que es súper caro vivir allá. Y además yo estaba haciendo trabajos pues de inmigrante, persona que no tiene permiso de trabajo de largo plazo, ¿no? Estaba trabajando, pues comencé trabajando como recepcionista en un gimnasio, conseguí trabajo bastante rápido. También trabajé vendiendo fish and chips, vendiendo hamburguesas, vendiendo cerámicas, de bartender, hágame el favor. Y ya finalmente el último trabajo que tuve era un trabajo de agente de viajes. En este momento yo no tenía ni idea que era realmente posible generar ingresos estables, sostenibles por internet. Realmente no tenía ni idea que eso se podía hacer, pero comencé a explorarlo por medio de mi blog de viajes. Ahora me gradué en noviembre de 2015 de mi máster, negocios internacionales, y no tenía la intención, no tenía ganas de volver a Colombia aún. Entonces decidí buscar una oportunidad de continuar viajando, estudiando de ser posible y hacerlo con el menor costo posible. Entonces decidí ser au pair. Para quienes no saben, ser au pair es ser niñera en un país extranjero. Entonces cuando estaba buscando para ser au pair, lo hice por mi cuenta. Yo sé que hay muchas personas que pagan agencias y que lo hacen aún más fácil, eso está súper bien. Yo me aventuré por mi cuenta. En ese momento no tenía recursos para pagar una agencia tampoco, entonces me metí a una página que se llama Au Pair World y se me hizo súper fácil. Realmente el proceso estaba súper fácil, súper bien. Yo fui au pair 2 veces, las dos en el mismo país, pero si quieren escuchar de mi experiencia como au pair, me dejan un comentario y yo les doy todos los detalles. Entonces en diciembre de 2015 me mudé a Italia. En octubre de 2016 volví a Colombia y ahí ya tenía la ventaja de que había comenzado a trabajar por internet cuando estaba en Roma. Yo en Roma fue que comencé a trabajar en estas plataformas, me di cuenta que sí se podía vivir de eso. Yo llegué a Colombia con un trabajo de 2 horas a la semana, que recuerdo me pagaba como 8 o 9 dólares la hora. 2 o 3 horas me tardaba haciendo ese trabajo. Hacía Search Engine Optimization para tiendas de Amazon, me acuerdo. Y cuando volví a Colombia yo dije, voy a buscar trabajo. Entonces comencé a buscar trabajo y tuve la enorme fortuna. Yo entiendo la situación de muchas personas, que es muy difícil. Yo tuve la enorme fortuna de conseguir entrevistas casi el mes que llegué y conseguir 2 ofertas de trabajo. Pero, ¿qué pasa? Mientras yo buscaba trabajo acá en Colombia, dije, voy a darle la oportunidad al trabajo por internet, pero de forma más seria, porque yo lo hacía a tiempo medio estando en Italia. Y me salió una oferta que lo que me habían ofrecido en Colombia por trabajar de lunes a sábado, tiempo completo, me lo pagaba por trabajar 15 horas a la semana de lunes a viernes. O sea, no trabajaba ni casi la mitad de lo que hubiese trabajado en Colombia por el mismo dinero. Entonces, lo único que me daba miedo es porque yo no conocía cómo funcionaba el trabajo por internet. Yo pensaba en la estabilidad. Y esto sí es entre comillas gigantes, porque si algo nos ha enseñado la situación actual es que la estabilidad es un fantasma. Realmente no existe. Entonces yo pensaba en la estabilidad y yo dije, ¿qué tan estable puede ser el trabajo por internet? Y bueno, aquí estoy, 2021, trabajo por internet sin absolutamente ningún problema. Ya cuando volví, le di el chance a este trabajo que me habían ofrecido sin saber si iba a ser algo de largo plazo, algo que me iba a pagar bien, y terminó siendo una experiencia espectacular. Yo se las he mencionado en este video de cómo me convertí en nómada digital. El cliente me pagó por ir a Estados Unidos, me ofrecieron un montón de cosas, avancé súper rápido y esa es la razón por la que lo promuevo con todo mi corazón, porque me cambió la vida. Esa también es la razón por la que creé el curso, porque fue algo que me cambió la vida y siento que era información que le podría ser útil a otras personas, y esto realmente ha sido útil para mis estudiantes. Y si te interesa de pronto aplicar para saber si calificas para estar en el programa, puedes darle clic al link que encuentras en la descripción y llenar la aplicación.
Ahora voy a responder algunas de las preguntas de Instagram. La primera es: ¿cómo sacaste las visas para ir a esos países? Esta es una buena pregunta y voy a resumir las tres lo que más pueda. La visa de estudiante de Estados Unidos fue bastante sencilla. Todas fueron realmente sencillas porque todas fueron visas de estudiante, y creo que eso es algo mucho más fácil porque el proceso de la universidad es el primer filtro para las embajadas. Entonces, para yo poder aplicar a la universidad tuve que enviar muchos documentos, me hicieron muchas preguntas. Entonces creo que ese proceso, porque hay un filtro, creo que sacar las visas de estudiante es mucho más fácil. Entonces, para Estados Unidos tenía que tener la carta de aceptación, que ya me habían aceptado en la universidad. Tenía que tener un documento que se llama I-20, creo. Sí, I-20, aplicar como tal a la visa de estudiante, creo que es F2, F1, y pedir una cita en la embajada normal, pagar por la visa. Y recuerdo que mi papá estaba súper nervioso, y quiero aprovechar este momento para darle las gracias a los papás que dejan ir, que no les cortan las alas a sus hijos. Más que darles el empujón, más que apoyarlos financieramente, es no cortarles las alas. Porque puedo entender por el amor que me tienen mis padres que lo somos todo para los papás, pero yo no sé qué hubiese sido de mí si mis papás me hubiesen querido tener con ellos por tenerme a salvo y no me hubiesen dado estas oportunidades tan maravillosas. Que yo hablo con mi papá ahorita y él me cuenta como cuando se comía las uñas, cuando estaba súper nervioso, cuando estaba súper triste por mí, obviamente extrañarme, muchas cosas. Entonces los abrazo a todos los papás que tienen la valentía de dejar ir a sus hijos, porque sé que no es fácil, pero me parece algo necesario. Ahora, ¿por qué menciono esto acá? Porque mi papá me contaba que yo estaba en la cita de la embajada. Yo honestamente voy muy tranquila por la vida, creo. Como que yo voy pensando, sí, me la van a dar. Yo nunca he aplicado más de una universidad, o sea, siempre es una y siempre entro, porque no, es la ley de la atracción. Yo no lo sabía hasta hace de pronto un par de años que eso es lo que pasaba, pero es como que lo tenía tan presente y tenía tanta certeza en mi corazón que se volvió realidad, que no había otra opción. El universo no vio ninguna otra opción en mi corazón y simplemente me lo otorgó. Entonces yo iba muy tranquila, pero él me decía que estaba muy nervioso. Entonces fui a la cita, la cita fue toda en inglés porque iba ya a estudiar un programa en inglés, entonces me hicieron toda la entrevista en inglés. Me tardé muy poco y lo único que me dijeron fue como que te enviamos tu pasaporte a tu casa y ya. Eso fue para la visa de Estados Unidos. Ahora, esto es súper importante porque me hubiese costado mucho dinero, que quiero ahorrarle a alguien esta situación. Cuando yo estaba aplicando para la universidad en Inglaterra y la beca del ICETEX, a mí me dieron como el apoyo de una agencia, de estas agencias que les estaba mencionando anteriormente, que ayudan a los estudiantes a ir a estas universidades y hacen todo el proceso de forma gratuita. Me dieron el apoyo de una persona, o sea, como que me asignaron una persona de una de estas agencias. Una persona muy amable, con las mejores intenciones. Yo nunca pongo en duda que sus intenciones fueron las mejores. Pero ¿qué pasa? Yo soy una persona muy recursiva. En ese momento esa era la única cosa que tenía en mi mente. Entonces yo le dedicaba todo mi día a hacer todo el papeleo, lo que se requiriera para poder hacer todo ese proceso. Y esa persona que me estaba ayudando me dijo que para yo sacar la visa tenía que ir a Colombia. Entonces me dijo que yo tenía que irme de Estados Unidos, venir a Colombia y de Colombia irme a Inglaterra. O sea que yo hubiese tenido que pagar un tiquete de Estados Unidos a Colombia y después de Colombia a Inglaterra. Pero hubiese tenido que hacer esa parada solamente para la visa, sin saber si me iban a dar la visa o no. Entonces yo dije, ¿será que sí? Porque cuando tú tienes visa de estudiante, tú eres un residente legal temporal, pero eres residente. Entonces yo llamé a la embajada de Inglaterra y me costó, no sé cuánto dinero me costó, porque tú tienes que poner una tarjeta de crédito para llamar. Y recuerdo que le pregunté, yo le dije, mira, lo que pasa es que yo soy estudiante, le conté toda la historia. Me dijo, no, tú puedes aplicar desde Estados Unidos porque eres un residente legal temporal. Y yo, ok, eso es lo que pensé. Entonces le pasé la información a la persona de la agencia y me dice, no, tú tienes que venir a Colombia, Entonces me hizo gastar más plata, volver a llamar a la embajada para grabar la llamada y mostrársela, porque no me creía. Yo, mira, escucha la llamada. Bueno, eso ya es bajo tu propio riesgo, pero mira, si quieres mi opinión, obligatoriamente tienes que ir a Colombia. Y yo, bueno, hice el proceso rapidísimo. En Estados Unidos solamente necesitaba tuve que hacer algo aterrador, que fue enviar mi pasaporte por correo a Nueva York, me pareció horrible porque mi pasaporte es mi llave de entrada y salida a cualquier país, y más en ese momento en el que no tenía mucho dinero y dije, donde se me pierda el pasaporte,
un pasaporte de emergencia o un pasaporte X en un consulado es mucho más caro que sacarlo acá en Colombia. Entonces envié mi pasaporte a Nueva York con la documentación que me había enviado la universidad y me hicieron sacar una cita para los biométricos, solamente para tomarme mi huella y tomarme una foto en un lugar donde sacan las residencias de los americanos, cuando la gente va a hacer las green cards y sacar el social security y todo eso, en un lugar de esos en Tampa, o sea, donde ya estaba viviendo, y me llegó la visa, me acuerdo que la visa me llegó 6 días antes de tener que volar y yo estaba loca, el pasaporte no va a llegar, el pasaporte no va a llegar. Pero bueno, el caso es que llegó y la moraleja de la historia es que pues, si tú eres residente temporal, legal en un país con visa de turismo, muy probablemente no lo hubiese podido sacar. No, estoy segura que no lo hubiese podido sacar. No probable, sino segura. Pero yo era residente temporal legal del país, entonces ahí la pude sacar. ¿Por qué es importante eso? Recordarlo, porque lo pude volver a hacer estando en Inglaterra. Como yo era estudiante, tenía una residencia temporal legal en Inglaterra y por eso pude sacar la visa de estudiante para Italia sin ningún problema. Súper fácil. Entonces quiero que tengan eso presente. Ahora, creo que el documento principal que necesitas para cualquier proceso de visa de estudiante es el pago de la universidad, o por lo menos ese fue el caso en las 3 visas que he sacado. Las universidades te envían todo. Hay que asegurarte también de que la universidad a la que quieres ir esté acreditada para dar visas de estudiante, porque no todas están acreditadas. Entonces eso me lleva a la siguiente pregunta. Me pregunta Pat, ¿en qué debo fijarme al elegir la institución más allá de lo elemental? Bueno, aunque esto es elemental, no es obvio. Asegurarse de que la universidad está acreditada para sacar visas de estudiante, porque no todas lo están, de la misma manera que no todas las empresas están acreditadas para sacar visas de trabajo. A mí me parecía importante calidad de vida, porque yo al inicio pensaba como que para qué necesito todos estos estudios, pero me di cuenta que yo veía la educación como una manera de poder viajar. Entonces yo he visto el estudio como un tiquete para poder viajar, y por eso pues una de las cosas, de los criterios para mí es fijarte en qué estilo de vida quieres tener. Entonces cuando yo apliqué a Florida, yo dije qué delicia la playa, qué rico estar en un lugar donde hace sol, porque a mí no se me da muy bien el frío. Vivo en Bogotá, pero Bogotá no es tan frío como la gente dice, en mi opinión, pero quería vivir en un lugar donde hacía calor. Ahora, después de vivir 4 años en Florida, pensé Londres sería chévere, entonces ahí fue cuando miré universidades en Londres. En cuanto a la universidad como tal, yo creo que es importante ver las acreditaciones más que el ranking, porque el ranking dice bastante de la universidad, pero puede que tenga un ranking general la universidad, pero la facultad específica de tu carrera tenga acreditaciones que otras universidades, incluso con un ranking más alto, no tengan. Entonces las acreditaciones, a mí me gustaba mirar qué tipo de clases, porque esto todo es información que puedes conseguir en las páginas de las universidades. Me gustaba ver qué tipo de clases iba a haber. A mí me gusta ver también el porcentaje de estudiantes internacionales. Me parece chévere porque yo creo que a mí se me da muy bien los ambientes multiculturales y me parece más interesante estudiar en una universidad con personas de diferentes países. Evalúa también el propósito de tu estadía en el país, porque no es solamente la universidad, de cuando te sientas a la clase, se trata de la experiencia como un todo. Entonces yo considero que si tú eres una persona que está buscando aprender inglés, alemán, italiano, lo que sea, busca ir a una ciudad donde no haya tantos latinos. O sea, yo puedo entender esa dificultad y esa necesidad de conexión de nosotros como seres humanos, pero de yo haber llegado a Tampa, no sé si mi inglés sería tan bueno como lo es ahora. Yo recuerdo que llegué a Pensacola y pasé como 3 meses sin conocer un latino, y yo sentía que se me iba a explotar la cabeza de tanto inglés, porque no sé, yo siento que uno prende el televisor y de cierta manera ese es como su momento de desconectarse y como escuchar los comerciales en inglés cuando prendía el televisor. Bueno, ese es un proceso, pero revisar cuál es tu objetivo principal, y si realmente estás estudiando un idioma, asegúrate de que vas a estudiarlo y no pierdes el tiempo. Y ya para finalizar, supongo que están las cosas como el precio, o sea, si es algo que puedes costear, aunque la razón por la que yo elegí las universidades fue porque tenían esa beca. Entonces, entre las becas, yo miraba qué universidad se ajustaba a lo que yo quería basado en los criterios que les acabo de dar. Darling me pregunta, ¿para conseguir becas es necesario ya estar inscrito en el programa académico? No en todos los casos. Si tú estás buscando una beca con la universidad, normalmente tienes que inscribirte primero a la universidad y después ellos te dan la beca. Pero si tú estás buscando, o por lo menos en mi caso, no puedo hablar por todo el mundo y todas las becas del mundo,
mundo, pero para las becas del gobierno, las del ICETEX, yo tenía que aplicar a las dos al mismo tiempo. Entonces, si me hubiesen dicho que sí a la beca y me dicen que no a la universidad, pues no me dan la beca, pero tenía que hacerlo al mismo tiempo. Entonces, más bien depende de la universidad y de qué beca estás aplicando. Ahora me pregunta, esta es la última pregunta. Lau me pregunta, ¿cuál fue tu mejor y peor experiencia estudiando en estos países? Ay, muchachos. No, les tengo apenas leí esa pregunta, yo dije, ya sé cuál. La mejor experiencia, sin duda, vivir sola y tener la oportunidad de conectar con otras personas como si fueran mi familia. O sea, ellas son mis amigos, son mis hermanos. Eso, no sé cómo explicarlo, pero viviendo solo, estando en otro país, es mi familia. Entonces, esa fue la mejor experiencia. Tal vez entre las experiencias que he tenido, de las mejores fue USF, la de Tampa, y Italia. Italia fue algo maravilloso. Entonces, esas son las mejores. Ahora, les voy a contar yo tengo muchas historias así como esta loca, pero siento que esta se gana, el nivel de loco es como otro planeta. Esta es Caro del futuro. Ahí les iba a contar la historia, pero desafortunadamente es una historia muy larga y este video ya de por sí está súper largo. Entonces lo que voy a hacer es que se los voy a poner solito en un video aparte y lo voy a poner rápido. O sea, no crean que tienen que esperar mucho para escuchar esa historia loca, pero decidí ponérselos en otro clip porque este ya está muy largo. Entonces aquí cerramos el video. Bueno, chicos, y a los que llegaron hasta este punto de este podcast, les agradezco por haberse quedado acá. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa que pueda ayudarlos con mi experiencia, yo no soy experta en ninguno de estos temas, ni de visa, ni legal, ni de becas, solo es mi experiencia personal. Con muchísimo gusto los ayudo. Déjenme un comentario. No olviden seguirme en Instagram, no olviden seguirme en TikTok, que también estoy súper activa. No solo hablando de viajes y esto, sino también de trabajo por internet, si eso es algo que te interesa. Entonces, no olvides darle me gusta al video si te pareció interesante. No olvides darle suscribir y clic a la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo. Chao.